Bien, esta primera conferencia, entonces, como les decía, está a cargo del doctor Bernardo Jiménez Domínguez. Él es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor investigador titular en el Centro de Estudios Urbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación central tiene que ver con la psicología social, urbana y ambiental. Bueno, ha sido profesor y conferencista en los últimos 40 años en un montón de universidades, becario en Alemania, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Psicología para México, Centroamérica y el Caribe. Estuvo trabajando también en el Reino Unido, fue invitado por la Asociación Internacional, vamos a decirlo en inglés, International Association for People and Environment Studies en Viena. Fue coordinador del Grupo de Psicología Ambiental de la SIP, de la Sociedad Interamericana de Psicología. Bueno, evaluador y miembro de comités internacionales de más de 15 revistas, publicó artículos en 40 libros, coordinó 4 de esos libros. Y las líneas de investigación recientes que estuvo trabajando tienen que ver con el caminar en las ciudades latinoamericanas, sociolugares espontáneos, habitabilidad del espacio público en ciudades latinoamericanas, la ciudad creativa digital y el entorno vecinal, bueno, en el Parque Morelos en México, efectos psicosociales de un proyecto en una ciudad mexicana también, de un proyecto urbano, apropiación sustituta del espacio por jóvenes en centros comerciales, etc. Algunos de esas investigaciones, los resultados de esas investigaciones las va a presentar ahora. Una pequeña introducción simplemente para que sepan con qué nos vamos a encontrar. Es una conferencia que el profesor nos envió grabada, así que al final vamos a tener un pequeño espacio para intercambio entre nosotros, no con el autor lamentablemente, pero sí me parece por ahí interesante anticipar que trata un tema que fue bastante poco tratado hasta ahora. En general, buena parte de las presentaciones estuvieron más vinculadas a la cuestión de la sustentabilidad y de la relación con el ambiente, no necesariamente natural, pero sí con la dimensión de lo ambiental en un sentido más tradicional. Y esta conferencia tiene que ver o plantea la cuestión de la relación y la apropiación del espacio construido. Particularmente gira alrededor de los centros comerciales y arranca un poco planteando el problema que tiene que ver o que se da, digamos, en el pasaje de una ciudad integrada donde el espacio público está mayormente concentrado en lo que tradicionalmente llamamos espacios públicos, plazas, calles, etcétera, y cómo las transformaciones urbanas fueron llevando a ciudades cada vez más fragmentadas, donde el espacio público se empieza a trasladar a los barrios cerrados, la movilidad se hace en automóvil y muchas veces el espacio público se traslada de las plazas, por ejemplo, a los centros comerciales. Entonces ahí aparecen algunos problemas en relación a cómo se va transformando la idea de ciudadanía, ¿no? Entonces un poco lo que él va a presentar, que me parece bastante interesante, es de qué forma se pueden transformar esos lugares, que en principio son lugares privados y que tienen una serie de características particulares, de qué forma se pueden apropiar en términos psicológicos las personas de ese espacio, de qué forma se les puede hacer uso y también qué límites tienen, en el sentido de que, aunque se haga una apropiación y un uso semipúblico de un centro comercial, no es lo mismo que el espacio público tradicional al que estamos acostumbrados. Así que un poco por ese lado viene la conferencia, y bueno, al final hacemos algunos intercambios y pueden ir dejando mensajes en el chat. Saludos desde Guadalajara y en especial saludo a ustedes. Estoy aquí gracias a la invitación de CLASIP 2020 en su sección de Psicología Ambiental. Y este es el trabajo que les voy a presentar. Partimos de que la ciudad integrada es el espacio público que se ejerce tradicionalmente en plazas y calles, en sus esquinas y banquetas o andenes, cuyo acceso universal, calidad y desarrollo garantizan
la identidad colectiva y el ejercicio de la ciudadanía. En sentido contrario, la negación de la ciudad es el aislamiento, la exclusión de la vida en común y de la diversidad urbana, la segregación de la ciudad fragmentada que funciona alrededor del automóvil y de centralidades cerradas sobre sí mismas, como lo son los centros comerciales, que le quitan el protagonismo tradicional a la calle, suprimen el comercio diverso y de escalas menores, haciendo que los viajes urbanos sean principalmente motorizados y de un espacio privado, la casa, a uno privado y comercial, el centro comercial. El exceso de vehículos motorizados saca a la gente de la calle, contribuye a suprimir la continuidad de los recorridos peatonales y la aísla desde que sale de su casa. Tanto los autos de los centros comerciales se han multiplicado a la par en nuestro medio en las últimas décadas. La zona metropolitana de Guadalajara ya supera en accidentes viales a la Ciudad de México y tiene el mayor número de centros comerciales, más de 100. En todo México hay casi 800 y ocupa en este sentido el primer lugar en la América Latina. Mientras que los espacios públicos disminuyen y se deterioran, generando un diseño que excluye al peatón y crea espacios residuales. El principal defecto de los centros comerciales es justamente que no generan contexto, sino que lo suprimen. Paradójicamente, esta situación ha llevado, como lo ha señalado Sukin, que en especial para los estadounidenses nacidos en los suburbios, los centros comerciales se hayan convertido en su espacio público más importante. Y, como ha dicho Bauman, en este mundo actual, todas las ideas de felicidad suelen terminar en la tienda de un centro comercial. El origen remoto de los centros comerciales serían los mercados medievales. Y en 1819, en Inglaterra, aparece una innovación para protegerse del clima, que son las galerías comerciales, como la de Burlington Arcade, que pueden ver, subsiste aún en Inglaterra. Es cierto que los centros comerciales, como los mercados, pueden ser espacios de encuentro, lo cual nos habla de apropiación espacial no planeada, pero su carácter de propiedad privada, segregada, pone en duda si todo público puede tener acceso a ellos y bajo qué condiciones. El problema radica en la sustitución de espacios públicos por enormes centros comerciales que, como los supermercados transnacionales, poco a poco arruinan y suprimen a la pequeña y mediana empresa locales, deforman el paisaje urbano al dualizarlo de forma incoherente y a la vez expropian parcialmente al privatizarlo e imponer una estética del miedo como garantía del encierro comercial, dado que históricamente la democratización del espacio público terminó mezclándose con el miedo físico, generando lo que los investigadores de nuestro continente han llamado las ciudadanías del miedo. Al respecto hay un libro editado por Rutger que es ampliamente recomendable. A los espacios privatizados, tales como los malls, se les ha aplicado el popular concepto de Osh de no lugares, entendiendo por contraste al lugar como un espacio con identidad relacional e histórico, y lo contrario como no lugar, aunque hay que aclarar, como veremos con algunos estudios, que esta característica no suele durar mucho en nuestro medio. Lo que Osh denomina sobremodernidad para ubicar el momento actual
sería el principal productor de estos no lugares transitorios que no son lugares antropológicos y que excluyen a los lugares con memoria. El espacio público puede ser reconfigurado para dejar de lado el sentido de ciudadanía y reprimir la memoria ciudadana. Por eso tomará mucho tiempo, al decir de Sukin, para que los centros comerciales, de persistir, se puedan convertir en paisajes simbólicos de poder público, pues se requiere una mayor legitimación subjetiva para constituirse en espacios públicos. Aunque, por otro lado, se puede decir que ya está pasando, mientras estos espacios se reciclan y superan su anunciada crisis. Porque como dijera Martín Barbero en una charla en Guadalajara, los centros comerciales constituyen cada vez más la privatización de los modos públicos de estar juntos. Estos nuevos modos de resguardarse constituyen parte del proceso de desurbanización y de desapropiación, a partir del cual cada vez más gente usa menos espacios urbanos o los usa solo en caso de absoluta necesidad. En ese sentido, se puede decir que los centros comerciales drenan la vida de los espacios públicos al hacer a un lado al pequeño comercio y contribuir a encerrar a la gente en sus espacios privatizados, alejándola de la dinámica de la calle, que se rediseña como entrada para los estacionamientos de coches, suprimiendo en muchos casos los andenes y en consecuencia también a los peatones. Guadalajara, que era conocida como la ciudad de las plazas por sus abundantes plazas públicas, inicia un desarrollo continuado desde finales de los años 60 en el número de centros comerciales que se rebautizan además como plazas y que actualmente superan los 100, siendo ahora una de las ciudades con el mayor número y variedad en el país, con lo cual sigue siendo cierto que Guadalajara es la ciudad de las plazas, pero ahora comerciales y cerradas. A partir de ello, y como parte de un curso de psicología ambiental en una maestría de urbanismo, se hicieron recorridos observacionales en uno de los centros comerciales de moda en Guadalajara, que además y paradójicamente se llama La Gran Plaza. Una estudiante se propuso observar los procesos de apropiación espacial por parte de los jóvenes que iban a jugar billar en esa plaza percibida como segura por sus padres. Pero después de que los guardias le impidieron tomar fotos, recordándole que estaba en un espacio privado, comercial, decidimos que se centrara en un hecho observado casualmente. En uno de los espacios más frecuentados por la gente, en el área de comedores, a un lado de las 16 salas de cine y frente a las escaleras eléctricas, se sentaba un jubilado ya mayor, todos los días, permanecía allí por horas, en una actitud muy similar a la de alguien que se sienta en un parque a ver pasar a la gente sin consumir nada. Con la colaboración de un compañero que se sentó en la silla de enseguida sobre la cual él recargaba su brazo, se pudo observar y registrar fotográficamente cómo cedía el espacio y no se mostraba molesto por la intrusión, más bien al contrario. En unos segundos inició una plática con el recién llegado. Le dijo que él venía todos los días y se sentaba en el mismo lugar porque era un lugar privilegiado y seguro, que ahí tenía todo a mano, con vista para todas partes. Y le decía que llegan muchas personas a comer, otras bajan por las escaleras eléctricas, pasan los jóvenes en parejas que van al cine, que él podía pasar así toda la tarde, porque además, como está cubierto, no se mojaba cuando había lluvia, como ese día. Siempre hay un buen clima y cuando oscurece se ven muy bonitas todas las luces encendidas. Le gusta mucho el domo del techo y dice, para terminar, es más, ni me doy cuenta y cuando menos pienso ya es tardísimo.
pero lo que más le gustaba era ver gente y cuando se podía platicar con alguien. Antes, él iba a un parque, pero se volvió inseguro porque ya no iba la gente. Estaba sucio y sin el necesario mantenimiento. Por la noche, por la falta de luminarias, estaba oscuro y se volvió peligroso. Con su relato, había descrito muy bien aspectos claves de los malls o centros comerciales. Este caso es muy interesante porque dice mucho sobre el diseño de los centros comerciales y el proceso ya señalado. El personaje tiene una tradición de espacio público e hizo su transición a un espacio privado y comercial, pero apropiándoselo a su manera para mantener la costumbre del paseo al parque, lo cual confirma que la apropiación como acción típicamente humana es la finalidad misma de la vida social, como lo planteó muy bien Lefebvre al hablar de la sociedad urbana y del derecho a la ciudad. No es necesario ser dueño del espacio para apropiarse de la ciudad, es un proceso en vía doble. Es evidente que las actividades que antes tenían lugar en la plaza pública tienden cada vez más con la expansión de los centros comerciales a recluirse en estos espacios cerrados, convirtiéndose en mercancía a la venta, dado que el centro comercial es una arquitectura para la reunión pública, pero insertada en el mundo del comercio. Porque aunque sus paseos, bancas y árboles les den una apariencia de espacio público al que imitan, que incluso utiliza el nombre de plazas, en realidad no lo son. Lo interesante en el caso de este personaje en cuestión es que su utilización sustituta del espacio privado no está obstruido por el comercio, sino dictada por el deseo de darle continuidad a su necesidad de contacto público, pero en un contexto seguro. De hecho, él está usando la imagen de Kovinsky como en un palco, gozando del espectáculo, como frente a una televisión tridimensional. El centro comercial usa justamente el espectáculo para combinar la representación como gancho y obtener así el máximo de ventas. Esto bajo el principio de lo que se ha denominado por Crawford atracción adyacente y que opera ahora por fuera de los centros comerciales en el rediseño de otros espacios tales como los museos. Paradójicamente, los espacios públicos se están privatizando de forma incrementada a nivel mundial, adoptando los estándares de mantenimiento y otras características de los centros comerciales. Todo bajo la premisa de ofrecer seguridad y calidad. Este proceso de rediseñar los espacios urbanos, inspirado en el modelo de los centros comerciales, ha sido denominado por Crawford Spontaneous Malling, centro comercialización espontánea. Pareciera que los malls bajo este modelo hacen del mundo algo más seguro para la vida del paseante urbano. Esto resulta completamente cierto en algunas ciudades del tercer mundo, como lo muestra el estudio de Abasa. Pasear al aire libre puede convertirse en algo complicado con las grandes congestiones de tráfico y el creciente número de autos, la falta de árboles, la escasez de parques y podríamos agregar también de andenes, banquetas amplias y continuas, esquinas, espacios públicos confiables en breve. En el Medio Oriente y el sudeste asiático, los malls tienen funciones diferentes, según Abasa, que es una autora egipcia. Y la hibridización de gustos y otras formas de pasar el tiempo libre están en el proceso de hacer de los malls un nuevo espacio público, especialmente desde la perspectiva de la cultura juvenil para mujeres
jóvenes artistas y nuevos profesionales, estos malls ofrecen alternativas de interacción en lugares como los cafés, pero en un contexto semipúblico e hibridizado. En este caso, en Egipto, se contrapone la crítica al consumismo con la oposición al conservadurismo y la ortodoxia de sociedad y padres. Por otro lado, aunque no sean accesibles para toda la población, pueden pasear seguros en espacios tranquilos, limpios, con aire acondicionado y en un contexto ambiental urbano que es de polución, calor y caos vial. Abasa concluye que los malls están sustituyendo a los parques y las plazas públicas que son escasos en el Cairo y por ello pueden tener un efecto que ella denomina democratizador a pesar de todos sus inconvenientes. Este efecto lo relaciona también con las temperaturas extremas, en especial el calor inclemente en las calles sin ninguna protección o sombra, tanto en el Medio Oriente como en otras ciudades del sudeste asiático. En ciudades del primer mundo, como en Francia, en París hemos visto un efecto similar derivado del cambio climático en los últimos años, en donde para evitar la ola de muertos de personas solas de la tercera edad, las autoridades los transportan y concentran en malls para aprovechar su ambiente climatizado. Pero, por otro lado, como lo plantea Gell, al hablar del comportamiento de la gente en el espacio público, la gente adapta el espacio, cambia sus funciones, le desordena la maqueta original a lo que le asignan los empresarios y diseñadores, para, en lugar de ello, ejercer lo que es el mayor atractivo de la vida urbana, que es ver y oír a otros libremente en los espacios públicos. Es la otra gente el verdadero espectáculo que se viene a disfrutar. Porque las ciudades deben ser prioritariamente para la gente que la camina y ejerce su derecho a la ciudad, y no solo para los automóviles y los especuladores urbanos de la ciudad invadida que llevan a la ciudad abandonada. Por el contrario, al priorizar a la gente, se logra lo que Gell denomina la ciudad reconquistada, de la que habla Gell citando el caso de su propia ciudad. El centro comercial cerrado tiene como premisa desde los primeros que fueron construidos, como el creado por Victor Gruen en 1954, crear un ambiente con un clima regulado, hecho de aire acondicionado y escaleras eléctricas, y en el que no hay relojes, un entorno cultural artificial, como dice Rifkin, que permita olvidarse del mundo exterior y pasar varias horas sin darse cuenta. Esto es lo que describe bien el personaje ya citado de la Gran Plaza, cuando dice que se le hace tardísimo y ni se da cuenta porque se siente bien y seguro. Y por contraste habla del parque al que iba, ahora descuidado, inseguro y abandonado. Cuando se los interviene y por razones financieras en los espacios públicos rediseñados se copian ahora características del centro comercial privado, la vigilancia, la entrada controlada y con un costo, la privatización de los servicios que ofrecen, la presencia de empresas multinacionales como una confirmación del concepto ya citado de centro comercialización espontánea. Todo ello bajo la premisa de ofrecer seguridad y calidad. La seguridad convertida en otro servicio público indispensable ha llevado a Martín Barbero a ubicarla como la producción industrial del miedo, materia prima de la nueva economía en el rediseño de los espacios urbanos. Paradójicamente, el antecesor del centro comercial cubierto es un espacio peatonal, como el de algunas calles
de las ciudades patrimoniales europeas, al que se le ha agregado un domo, o más sencillamente, como se propuso en 1946 en Main Street, en New York, por parte de un grupo de arquitectos, peatonalizar la calle para convertirla en un centro comercial. Algo muy distinto a las islas de consumo atomizadas del espacio urbano bajo las premisas de la estética del miedo, pero que a su vez ha sido retomado para revitalizar espacios centrales en las ciudades actuales. Es parte del fenómeno conocido como gentrificación comercial o boutiquificación, por el cual las tiendas tradicionales son sustituidas por las boutiques de lujo de las cadenas globales en los espacios que han sido previamente regenerados. Por el modelo de ciudad pensada casi exclusivamente para automovilistas y el estrechamiento y descuido del espacio público que se ha impuesto en casi toda Latinoamérica, en Guadalajara se da un fenómeno similar en las grandes superficies comerciales. La plaza pública deja de ser el espacio de encuentro más importante y las actividades que ahí se daban se concentran en los centros comerciales cuya base son los grandes estacionamientos vigilados y muy caros en los que la gente pasa buena parte de su tiempo libre. A mediados de los años 80, según Rifkin, los adolescentes en Estados Unidos pasaban más tiempo en los centros comerciales que en cualquier otro lugar, a excepción de su casa y la escuela. Y algo muy similar ocurre ahora en nuestras ciudades. En una revisión de distintos trabajos que se centran en el estudio de los centros comerciales, Cornejo establece que es a partir de los años 90 cuando los investigadores latinoamericanos recogen evidencia suficiente para considerar al centro comercial como un lugar de ocio, estigmatizado y controlado por la lógica del consumo y los inversionistas, sin dejar de reconocer que es también un lugar de encuentro para los usuarios. Ramírez Curi, por su lado, destaca en su estudio la legitimidad que adquieren los centros comerciales cuando los usuarios les proporcionan significados. Es decir, los centros comerciales como ámbitos privados de consumo masivo y estratificado, según su localización, son reconvertidos por sus usuarios cuando son ampliadas las formas de vida pública hacia el interior de los centros comerciales, lo que hace que estos espacios sean sede de interacciones sociales, pero vinculadas al consumo. Por su parte, Urteaga y Cornejo estudian cómo los y las jóvenes cohabitan la Ciudad de México a través de un acercamiento a los usos que hacen del centro comercial y concluyen que los centros comerciales se han convertido en un lugar de encuentro de jóvenes urbanos, de reconocimiento con los otros, identificados por prácticas culturales similares. Posteriormente, Cornejo y Bellón, al realizar un análisis del Mall Santa Fe, examinan cómo las prácticas culturales colectivas o individuales podrían ser una de las formas de despegar, edificar o inscribir la pertenencia a la ciudad. Por su parte, Portal explora cómo se constituye la multicentralidad urbana y cómo los antiguos centros se convierten en periferias. Y Ernaux, por su parte, analiza la importancia del papel socializador del centro comercial a través de su importante función lúdica en una nueva modalidad de centro comercial. Por su parte, Muxi, al analizar la transformación del mercado de abastos en Buenos Aires para convertirlo en un gran centro comercial con la excusa de la regeneración urbana, confirma, tal como lo hemos señalado ya, que los centros comerciales no se relacionan con el entorno y no pretenden potenciar la ciudad. Los describe como burbujas a los que los clientes se trasladan en auto para caminar en un ambiente de pureza y seguridad, porque tanto los olores como la iluminación y la limpieza continua así se lo permiten. Estos malls no aportan, pero sí se apropian de la energía del lugar mientras segregan
el exterior. Si se ubican en un medio degradado, resaltan siempre lo negativo por contraste entre la ciudad global y la que no lo es. Porque estos espacios no dialogan con la ciudad y tan siquiera lo hacen entre ellos mismos. Es lo que en el campo transdisciplinario de los estudios urbanos se denomina, por un lado, dualización y por el otro, gentrificación, porque al emerger como oportunidades especulativas, van expulsando a la población original y a su paso van borrando la ciudad real. En los estudios citados se describe de forma innovadora, a la vez que se critica y se explica el centro comercial en la ciudad de forma amplia y documentada, pero sin contemplar los cambios introducidos por los procesos de apropiación social que los transforman en espacios públicos sustitutos en un proceso espontáneo de rediseño participativo por parte de los usuarios. Ese proceso pasa por encima de la lógica financiera y de consumo. Al retomar esta perspectiva, encontramos el potencial para su reconexión y articulación al espacio urbano en términos del concepto de redes urbanas. Por otro lado, se deja de tomar en cuenta que el concepto de centro comercial como ínsula que se cierra sobre sí misma y contribuye a la fragmentación urbana es una concepción que se ha diversificado en el contexto global. Ello se ha concretado en nuevos diseños que pretenden enganchar a los usuarios con actividades y espacios novedosos bajo un mismo techo. Esta porosidad, como aporte no reconocido del ejercicio público sustituto, ha llevado en el caso de Estados Unidos a la generación de centros comerciales que le dan vida a la idea original de su creador, Victor Gruen, cuya primera obra, en 1952, fue un centro comercial abierto que buscaba ser un centro comunitario de convivencia que incluyera, aparte, escuelas, espacios culturales y de salud, y además un parque. Dichos espacios nunca fueron construidos. En el contexto de la influencia de nuevas necesidades sociales y las propuestas del nuevo urbanismo, los malls pasan ahora a ser lifestyle centers, que se diseñan para recuperar el modelo de las calles comerciales caminables que sustituyeron previamente. Solo en 2005 se construyeron 17 y ahora hay más de 150 en todo el mapa de los Estados Unidos. Mientras que en México y Guadalajara ya existen varios en zonas muy exclusivas. La principal diferencia es que pretenden generar contexto y se incorporan en lugar de suprimirlo, como los centros comerciales tradicionales. Pero ese contexto especulativo es, en este caso, homogéneo y está asignado por la oferta de seguridad. Sin embargo, en fechas recientes, la ilusión de la seguridad se ha venido resquebrajando porque los centros comerciales también están siendo objeto de asaltos cada vez más frecuentes y temerarios, así como de atentados y ejecuciones de diversa índole. Es un efecto colateral no buscado. En México, el caso más sonado es el megaproyecto Santa Fe, que incluye no solo centros comerciales, sino también vivienda, oficinas de lujo, centros de convención, enormes espacios de ocio y entretenimiento, tanto que se conoce ahora como Santa Fe City, porque su contexto se cierra sobre sí mismo y segrega el entorno urbano adyacente, en este caso para ellos indeseable. En Guadalajara se construyó en 1969 Plaza del Sol, que se precia de ser el primer centro comercial de Latinoamérica, sin serlo, porque los primeros fueron construidos en Caracas y en San Juan de Puerto Rico.
El esquema fue el mismo que el propuesto inicialmente en Estados Unidos por Victor Gruen, el pionero de los modernos malls, es decir, un área de consumo material al aire libre, una ambientación urbana con caminamientos, espacios a manera de plazas, áreas ajardinadas, además de algunas bancas destinadas al descanso entre compra y compra, sin ser ni un centro cívico ni un espacio cultural. Acudir a Plaza del Sol pronto se convirtió en un paseo, en una diversión. Nuevos modos de consumo y estilos de vida fueron generándose a partir del consumo que se hacía en Plaza del Sol, y hasta ahora ese proceso no ha sido interrumpido con el establecimiento de muchos otros centros comerciales, estos a su vez cerrados. En el área metropolitana de Guadalajara, esos espacios comerciales cerrados, en 2005 sumaban ya 79. Plaza del Sol se ha mantenido a través del tiempo y las circunstancias cambiantes y es parte ahora del paisaje urbano local. En 1994 se construyó, por contraste, en el municipio de Tonalá, Plaza Comercial Carrefour Lomas, hoy Chedraui, la cual vino a establecerse en una de las zonas socioeconómicas más marginadas de la zona metropolitana de Guadalajara. Situación que no ha evitado que, al igual que en el poniente, este centro comercial sea, a 26 años de su inauguración, un espacio comercial al que se acude a realizar diferentes tipos de consumo y prácticas de apropiación del espacio. Uno de los objetivos de estudio fue analizar cómo los usuarios del centro comercial Plaza Lomas Chedraui lo usan como espacio público a través de sus prácticas comunicativas y culturales, para lo cual se hicieron recorridos observacionales, observaciones participativas y entrevistas conversacionales en el lugar y un mapeo de la plaza con base en fotografías y análisis de documentos como planos, esquemas y gráficos. Plaza Lomas Chedraui, ubicada en los límites de los municipios de Guadalajara y Tonalá, fue pensada bajo la lógica de los centros comerciales norteamericanos, es decir, solo se podía llegar por medio motorizado, ya que su emplazamiento en un terreno sobrante del desarrollo urbano de esa área imposibilitaba el acceso al peatón. Cuando fue construida Plaza Lomas existían solo dos colonias importantes, Jardines de la Paz y Loma Dorada. Poco a poco esta área se fue poblando y los desplazamientos cada vez mayores de los usuarios hacia la plaza anticiparon con sus recorridos peatonales lo que se convertiría en un puente peatonal construido por la administración y que hoy día conecta Plaza Lomas con las colonias circundantes. También se construyó una estructura techada, a través de la cual el peatón que llega en camión, en bus, puede atravesarla para ingresar en el centro comercial. Este elemento actúa urbanísticamente como integrador entre el espacio público de la calle y el espacio privado representado por el centro comercial. Podemos decir que lo original de esta solución constituye un aporte directo del proceso de apropiación espacial del centro comercial por parte de sus usuarios. Este espacio se convierte además en un lugar de encuentro, en un lugar para el comercio informal, adquiriendo diversos usos y significados. Esta situación se extiende a la escalera de acceso al centro comercial. Ahí los usuarios se detienen y permanecen generando diversos tipos de contacto. Se quedan de ver. Aquí recojo a mi novia, luego vamos al cine, vengo con familiares a platicar. Me quedé de ver con una amiga para tomar un café. Estoy esperando a mi mamá para ir al súper, etc. El área de comedor es utilizada como parte del ritual del día de paseo, que en otros tiempos correspondía al domingo.
Este ritual consiste en una comida rápida, una hamburguesa, una pizza y otros, y posteriormente la entrada al cine. Otros solo compran las papas y los refrescos en el supermercado y a manera de picnic, madres e hijos ocupan las mesas del lugar. De manera complementaria, se han estudiado también las prácticas de apropiación de uno de los centros comerciales más novedosos para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, Plaza Galerías, en Zapopan. Se parte de la idea de que para algunos usuarios el centro comercial es un lugar de expresión del imaginario colectivo, por lo cual lo que, más allá de ser un espacio para el consumo económico y abastecimiento personal, da lugar a prácticas a través de las cuales los usuarios se apropian del espacio, comportándose en ellos como si fuera un espacio público, a pesar de no serlo. Identificar esas prácticas de apropiación de este centro comercial se ha hecho a partir del análisis de los paseos y usos del espacio por parte de quienes asisten regularmente con métodos y técnicas como los ya descritos en el caso anterior. En Plaza Galerías, que fue inaugurada en 2003, nos centramos en el comportamiento de apropiación espacial de los jóvenes que vienen de muy diferentes rumbos en bus, taxi, carros o traídos por sus padres y que convirtieron esta plaza en un lugar de encuentro, a partir de recorridos que inician y terminan en lo que ellos mismos denominaron el Team Point, que la administración denomina pomposamente el atrio, y es nada menos que el espacio peatonal con fuentes que sirve de entrada principal al centro comercial Plaza Galerías. En ella se congregan regularmente miércoles, viernes y sábados jóvenes de ambos sexos de entre 13 y 18 años. Es un lugar de encuentro y reencuentro en el que inician y terminan sus recorridos, aunque sean hostigados por los vigilantes, a los que suelen burlar con facilidad. En el interior de la plaza tienen otros espacios en los que se juntan y realizan el consumo simbólico de la moda, como frente a la tienda Zara, pero no compran por lo general. Lo mismo se puede decir de otros grupos que tienen sus propios espacios, como las familias que se reúnen en las diversas entradas de la tienda Ancla, Liverpool, o en Cinépolis. Los grupos de jóvenes y adultos en el espacio de los restaurantes de comida rápida y ciertas bancas en lugares estratégicos son usados también para observar a los demás, que por lo general ocupan adultos y gente mayor con niños pequeños. Pero la gente que se reúne en estos puntos no necesariamente va al cine, no necesariamente consume la comida o entra a comprar a las tiendas. Lo más cercano a una plaza tradicional es el actuar de la gente en el espacio central de Plaza Galerías. La gente lo usa como un kiosco y la administración lo utiliza como un lugar de actividades culturales, recreativas y diversas, aprovechando justamente esta construcción. En las entrevistas realizadas en Plaza Galerías, ningún joven utiliza la palabra comprar. Las razones de su presencia en galerías giran alrededor del encuentro con las amistades, el convivir, el echar relajo, divertirse juntos. En suma, pasear es una de las palabras más usadas. Pasear, como flanear, un paseo que adquiere un significado identitario que constituye, a su vez, este espacio en sí lugares. Los supuestos no lugares son así reconfigurados con los recorridos y memorias, mientras transgreden la función puramente comercial del mall. Tal vez por eso en un país como Canadá han puesto avisos en que se pide a los asistentes no flanear, como vimos en una imagen previa. Mientras que en países como Egipto, como ya lo citamos con Abasa,
adquiere una connotación liberal en Indonesia de refugio sombreado de las inclemencias. Algo similar a esto también ocurre en algunas ciudades del norte de México, como Monterrey y Hermosillo, pero también en París, como refugio del clima extremo para personas solas de la tercera edad. Volviendo a los jóvenes, el espacio de la compra es paradójicamente tan informal como su pasear en la plaza. Se trata, como hemos dicho ya en otra parte, de pasear en el mall para comprar en el tianguis, que son los mercados callejeros en México. Porque, como ya dijimos, en el espacio público la gente adapta y se adapta al espacio, cambia sus funciones para ejercer el mayor atractivo de la vida urbana: ver, oír y encontrarse con otros en los espacios públicos o en los semipúblicos que son usados como tal. Ver a los demás y observar sus actividades resultan de mayor interés que otras actividades que se dan en la calle. La otra gente es el espectáculo gratuito que se viene a disfrutar. Es así como se apropian sustitutivamente del espacio de los centros comerciales y con su comportamiento social espontáneo los transforman en lugares más porosos y, a pesar de la vigilancia, las normas y el diseño, se adoptan comportamientos típicos de espacios abiertos como los parques, pero con la ilusión de una mayor seguridad. Dado el abandono y cada vez mayor escasez de los parques en el marco del crecimiento urbano caótico y asimétrico, los centros comerciales son convertidos en los lugares contemporáneos del paseo. Eso no les quita que son solo espacios semipúblicos, porque son paseos confinados. Y desde la óptica comercial, estas apropiaciones sustitutas no les convienen financieramente porque, como lo ha dicho Castillejos, ese tráfico que se genera en sus pasillos no les está remunerando como debería a los propietarios de las plazas comerciales. En síntesis, los dos estudios realizados junto con Ana Olivera, Rosy López y Olga Becerra, somos dos arquitectas y dos psicólogos, nos permiten comparar formas de apropiación en espacios semipúblicos, social y culturalmente diferentes, pero que son apropiados sustitutivamente por la gente, haciéndolos porosos, conformándolos como sus espacios públicos bajo el simple expediente de pasearlos, mientras vitrinean, se ven, se encuentran y a veces conversan. En un tercer estudio comparativo establecimos algo similar entre los centros Galerías de Guadalajara y el nuevo Galerías en el espacio turístico de Puerto Vallarta, y comprobamos las similitudes con los jóvenes, pero en un espacio eminentemente turístico en el que la gente local tiene cada vez menos espacios públicos propios disponibles. Esto lo pueden ver, al igual que otros trabajos muy interesantes de psicología ambiental latinoamericana, en este libro, editado por Burbano y Páramo, La ciudad habitable, espacio público y sociedad. Para finalizar, no podemos dejar de mencionar los efectos de la pandemia de este año incierto, que ha llevado a la mayor crisis en 100 años, a la mayor crisis económica en 100 años, afectando también a los centros comerciales, estos en tercer lugar después de la industria hotelera y restaurantera, que como tales no han cerrado, pero sí lo han hecho los negocios más pequeños, que no han podido sobrevivir al cierre y el pago de las rentas. Según el INEGI, 1 millón de pymes han cerrado durante la jornada de sana distancia de marzo a julio en México. Las grandes cadenas solo han cerrado sucursales, tal como hicieron Best Buy, Cinépolis, Cinemex, entre otros.
Se ha llegado a hablar del fin de la era de los centros comerciales debido a parte de la pandemia a la competencia de las ventas online. Según el ICSC, International Council of Shopping Centers, México sigue siendo, sin embargo, líder en el ramo y también en lo que tiene que ver con la construcción de centros comerciales. Se ha construido en las últimas décadas 7.1 millones de metros cuadrados y la oferta supera ya los 23.3 millones de metros cuadrados. La demanda de espacios continúa con el proceso depredador de especulación inmobiliaria y la consecuente sustitución de plazas y espacios públicos y rurales también para construir más centros comerciales. En las últimas décadas, más de 60 han estado en construcción. La prueba de que ya forman parte de los hábitos de ocio y de consumo, pero en especial de la nueva cultura urbana, principalmente juvenil, es que al reabrirlos y a pesar de las advertencias, la gente salió masivamente a curarse su abstinencia consumista, ignorando las estrictas medidas impuestas, abarrotaron los centros comerciales y los comercios en las calles peatonalizadas de los centros urbanos, sin poder por ello guardar la sana distancia, chocándose entre ellos y chocando sus bolsas de compra, y muchos ni siquiera usaron las mascarillas o las usaron de forma inadecuada. Al respecto, un comerciante del centro histórico de Ciudad de México, ciudad al borde del semáforo rojo por la cantidad de contagiados y de muertos, le dijo a un periodista del País: no nos afectan las restricciones, porque es que la gente no les hace caso. Eso se ha visto en todo el mundo y seguro se incrementará con las fiestas de fin de año, con consecuencias que son fácilmente previsibles. Es la inevitable invasión de los zombies navideños. Gracias. Quedo a su disposición en esta dirección. Salud. Bueno, así finaliza la presentación del doctor Bernardo. Y no, bueno, lógicamente no podemos conversar con él porque era una presentación grabada. Sí hay un comentario que voy a tratar de leer con mis escasos conocimientos de portugués. De Ana Paula, no sé, Yelica, ¿vos sabés portugués mejor que yo? Pues entiendo intuitivamente. Bien. A ver si entendemos lo mismo. No, bueno, que señala como importante la perspectiva de la apropiación de los espacios comerciales, que nos da cierta esperanza en la relación de las personas con los espacios y los templos de consumo, de templos será lo mismo, pero que esa apropiación también es limitada una vez que los jóvenes se apropian, o si es que los jóvenes se apropian por estar excluidos del mercado de trabajo, no sé si entendí bien. Bueno, bien, sí, por este lado viene y me parece muy interesante, que tenemos que reflexionar en qué medida esa especie de transgresión, que es la apropiación privada de estos centros comerciales, cuestiona estructuralmente esa función comercial, es decir, hasta qué punto estas pequeñas transgresiones ponen en cuestión, digamos, el objetivo principal o simplemente son ese margen que siempre te deja el capitalismo de pequeñas transgresiones para poder seguir funcionando estructuralmente. No sé qué diría Bernardo frente a esto. Yo estoy bastante en línea con esa segunda reflexión. Lo que sí yo señalaría además, que me parece súper interesante, es poder pensarlo en esta especie de complejidad, digamos, ¿no? Y cómo, digo, complejidad en el sentido de que efectivamente, incluso en los lugares mejor, o que buscan ser mejor controlados, este tipo de prácticas naturales, no en el sentido de la naturaleza, sino de tradicionales, se filtran.
pero además como en definitiva todo vuelve siempre a la cuestión del lazo social, digamos, ¿no? Sea comprando, no comprando, sea mirando, sea en espacios privados o en espacios públicos, el fondo de la cuestión siempre tiene que ver con estar con otras personas, ver otras personas, de mayor con mayor o menor publicidad del espacio en el que están, ¿no? Yo creo que algunas de estas cuestiones las vamos a retomar ahora en la mesa de cierre a las 12, pero la verdad que a mí me resulta muy, muy interesante. Javier, ya que somos muy pocos y estamos un poco en familia, si bien un poquito pasados de hora también, invitarla a Ana Paula si quiere abrir el micrófono y decirnos en sus propias palabras qué fue lo que quiso transmitir, por si llegamos a interpretar mal alguna parte de lo que nos estaba diciendo. Bom dia. Não, perfeito. Acho que traduziram muito bem. Eu já via, Bernardo, eu queria também, né, cumprimentar, porque eu já havia assistido e ouvido o Bernardo em um evento aqui no Brasil e sei da perspectiva crítica e, aliás, eu queria aproveitar e dizer que foi uma surpresa encontrá-los nesses dias, né? E que alegria poder ver uma psicologia ambiental crítica desde a América Latina. E me impressiona sempre muito, né, essa apresentação dele. Mas eu penso que esses espaços são espaços que, ao mesmo tempo que apropriamos de formas singulares, ou mesmo numa perspectiva geracional da juventude, existe um simbolismo muito grande. E aí esse simbolismo do consumo, de alguma forma, ele se mantém, mesmo com processos que são esses processos de apropriação, que podem nos dar, como eu coloquei aí, certa esperança nessa imposição. Mas nós sabemos que isso é muito forte, né? Então era isso que eu queria trazer e agradecer muito a possibilidade que vocês deram, né, de a gente poder participar, entrar, né, e aprender com vocês também. Muito bom, muito obrigada. Eu entendo muito bem o espanhol, mas eu sei que para vocês é mais difícil compreenderem o português. Acho que tem algo da língua que dificulta un poco. Bueno, ahora vamos a seguir practicando porque en la sesión de pósters tenemos más colegas que van a presentar en portugués. Así que sí, realmente creo que en lo que va del Congreso hubo mucho énfasis en los aspectos de sustentabilidad vinculados a las pérdidas de espacios naturales, a la lucha por defender esos espacios, por poblaciones originarias, por los impactos y la degradación en ámbitos urbanos, la segregación, pero no habíamos tomado en ningún momento, lo trajo ahora Bernardo, todo lo que tiene que ver con la pérdida del espacio público urbano y bueno, y lo que es francamente la apropiación del espacio por parte de los privados. Esto se viene dando obviamente en todos nuestros países. En la Ciudad de Buenos Aires en particular en este momento se está discutiendo el nuevo plan urbano de la Ciudad de Buenos Aires y evidentemente está en el centro de la discusión cómo preservar más espacios públicos, generar más espacios verdes en el poco metraje que tiene todavía disponible la Ciudad de Buenos Aires. Así que es una discusión central realmente, ¿no? Incluso aquí vivimos, me imagino que en todas partes, pero bueno, lo que es
la extensión, por ejemplo, de los bares, de las cafeterías hacia la vereda, hacia los espacios de circulación peatonal, y esto cada vez va tomando más superficie también. Entonces, bueno, es un fenómeno. También el caso del shopping que mostraba Bernardo, del shopping del Abasto, aquí en Buenos Aires, llama un poco la atención también, que si bien es un barrio muy central de la ciudad, por su historia, en las áreas lindantes del shopping, vive población de sectores populares en muchos casos, y bueno, y contrasta bastante esto de entrar al shopping y salir de nuevo al espacio público, ¿no? Como que es un reducto cerrado y realmente una burbuja de consumo ahí en el medio del barrio de Almagro o Valvanera, que es el barrio donde nació Carlos Gardel. Está justamente vinculado a la historia del tango, del suburbio. La casa de Carlos Gardel está ahí a la vuelta del shopping, digamos, en una de las calles linderas al shopping. Poderia só um comentário, Chilica? Sim. Aqui eu moro em Ribeirão Preto, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo. E 600 mil habitantes. Tem alguns shoppings, e um deles, que fica na região central, houve um fenômeno de jovens da periferia irem para esse shopping. Na verdade, o Brasil viveu um pouco esse movimento, chamava-se rolezinho. Os jovens da periferia marcavam um horário e iam para os shoppings. Isso gerou muito medo, porque não eram pequenos grupos, muitos, né? 100 jovens. E a polícia atuou muito fortemente. Jovens de periferia, negros. Né? Foi um fenômeno que ocorreu aqui, bem interessante, porque enquanto jovens de camadas médias podem ir aos shoppings, né, e grupos, mas não grupos não muito grandes, os jovens de periferia ameaçam, né, aquela função. Então foi algo muito forte aqui há uns 3 anos. E esse shopping é muito interessante, trágico, porque ele virou um espaço onde de suicídio. Né? Inclusive, um ano mais ou menos de jovens. Então, ele tem um histórico já de alguns suicídios ao longo desses anos, né? Onde as pessoas vão, né, para se suicidar. E aí tiveram que fazer, porque ele é em andares, aí tiveram que fazer, inclusive, modificar a estrutura do shopping para impedir o suicídio. Então, são questões aí que acho que o tema desperta para a gente. Muy significativo y muy trágico realmente. Bueno, tenemos que pasar a la próxima sesión. Javier, ¿hay algún comentario más? No, podemos pasar, pero quédense para las 12, que estas cosas hay que retomarlas.